El Evangelio que nos propone la liturgia el día de hoy es Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16. Dice así: le presentaban unos niños para que los tocara, pero los discípulos les reñían. Mas Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Yo os aseguro, el que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él. Y abrazaba a los niños y los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Hoy día nos vamos a centrar en la frase: el que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él. Y para ello vamos a profundizar un poquito primero en qué es el reino de Dios y después qué significa para Jesús ser niño. Entonces, vamos con el término el reino de Dios. Todo el Evangelio, el contenido central que nos expone es que el reino de Dios está cerca. Y se pide a los hombres una respuesta a ese don. Y esa respuesta consiste en acoger. Entonces, la expresión reino de Dios aparece en el Nuevo Testamento 122 veces. Este es el eje de la predicación de Jesús antes de la Pascua. La pregunta que surge es: ¿Cristo es solo el mensajero de lo que anuncia? ¿O él mismo es lo que anuncia? Para dar respuesta nos vamos a basar no en lo que yo pienso, sino en lo que han dicho los padres de la Iglesia. Orígenes dice: Jesús es el reino en persona. Jesús mismo es el reino. El reino no es una cosa, no es un espacio de dominio como los reinos terrenales. Es persona, es Él. Él es la morada de Dios entre los hombres. En Él se realiza la comunión de los hombres y Dios. Hablando del reino de Dios, Jesús anuncia simplemente a Dios, es decir, al Dios vivo, presente, Señor soberano del mundo. Tiene en sus manos los hilos de la historia. Se manifiesta en Jesús como el Señor de la vida. Su acogida, ¿en qué consiste? En aceptar el señorío de Dios en mi vida, en la historia, en el mundo. ¿Está Él primero o está lo demás primero? ¿Es realmente el Señor de nuestra vida? De este modo, al acoger ese señorío de Dios en nuestra vida, a través de la acción del orante, entra en el mundo, haciéndose presente por el orante, por el que lo acoge en este mundo. Esto es lo que anunciaban todos los salmos de entronización. Fíjense ustedes, por ejemplo, en el Salmo 93, tu trono está firme desde siempre, desde la eternidad existes tú. El Señor reina vestido de majestad, el Señor vestido y ceñido de poder, y así el orbe está seguro, no vacila. Si Él es el Señor de la historia, el orbe no vacila. Entonces, ¿por qué aquí dice: el que no reciba el reino de Dios como niño no entrará en él? Entonces, vamos a la segunda parte. Ser niño para Jesús es ser hijo, ya que para el hijo todo depende de sus padres, y eso es indispensable para acoger a Dios. No es que el niño sea modesto o humilde por naturaleza. El punto de comparación no son esos sentimientos, sino la relación entre el adulto y el no desarrollado, entre el grande y el pequeño. Lo natural en el hijo es su actitud receptiva. El niño depende completamente de sus padres,
para aprender a caminar, a hablar, para poder dormir, para poder alimentarse, para crecer y en definitiva para desarrollarse. Y como depende completamente de ello para vivir, por ello también lo recibe, lo acoge. En palabras de San Agustín, el niño sabe que es niño y acepta su niñez, su impotencia frente a la vida, la necesidad, dependencia que tiene de sus padres para subsistir. Por tanto, en definitiva, ¿quién nos quiere enseñar el Evangelio de hoy? La humildad. El humilde es el que se fía completamente de Dios y acepta sus criterios como propios. La humildad es conocernos y aceptar nuestra situación de seres humanos. A ti no se te dice, sé algo menos de lo que eres, sino conoce lo que eres, conócete débil, conócete hombre, conócete pecador, conoce ser Dios quien hace justo, conócete manchado, siempre indigno y necesitado de la gracia de Dios. Así dice San Agustín. Por eso, Santa Teresa de Ávila dice, la humildad es andar en la verdad. Y Santo Tomás de Aquino, la humildad es la verdad. Y la verdad es Jesucristo. La humildad es la única virtud que no descubrieron los griegos. ¿Por qué? La humildad solo se aprende mirando a Cristo, manso y humilde de corazón, el Hijo verdadero, el Hijo único, el que supo ser obediente hasta la muerte de cruz, por un amor hasta el extremo hacia Dios y hacia los hombres.